Esta noche el tema es la persona de Jesucristo en su segunda parte y vamos a hablar, si podemos ponerle un subtítulo, el hombre que es Dios, el hombre que es Dios. Y para ello vamos a esta noche a tratar de cubrir los atributos de Cristo. Nosotros ya vimos en el equipamiento, ya vimos los atributos de Dios, eso ya lo vimos. Hoy lo vamos a ver escrituralmente los atributos de Jesucristo. Ahora, solo para que tengamos más o menos un concepto de entendimiento de la persona del Señor Jesucristo, yo saqué un concepto de algunos aspectos que vimos la semana pasada cuando estuvimos ya en el libro de Colosenses. Se recuerda que hablamos de que de Colosenses del 1:15 en adelante vimos la descripción de los atributos de Jesucristo. Solo para tratar de poner en palabras sobre el Señor Jesucristo, voy a leer un concepto que hice extracto de él. Jesús es el primero en rango en el universo. Él es el punto de referencia para la historia. Precursor, sostenedor y destino. Gobernador de la esfera de la creación. Cabeza de la iglesia. El principio, la fuente, el principal, el primero de todos los resucitados. El primer fruto de los que durmieron. El único y solo soberano, redentor, conquistador y preeminente en el plan divino y eterno para la creación. Eso se lo vamos a escribirlo y se los vamos a pasar. Se los vuelvo a repetir. Jesús, el Cristo, ¿quién es? En un concepto, es el primero en rango en el universo. El punto de referencia para la historia, el precursor, sostenedor y destino, el gobernador en la esfera de la creación, cabeza de la iglesia, el principio, la fuente, el principal, el primero de todos los resucitados, el primer fruto de los que durmieron, el único y solo soberano, redentor, conquistador y preeminente en el plan divino y eterno para la creación. Amén. El anhelo es que nosotros tengamos Biblia para exponer y explicarle a los que vamos a discipular quién es Jesús, más allá de solamente el Hijo de Dios, el Salvador o el que murió en la cruz. Que tengamos los adjetivos correctos que le den lugar en la mente y en el alma de las personas al Señor Jesucristo. Él no es uno más, Él es el unigénito, el único en su clase. Amén. Muy bien, Él es, entonces, si usted quiere apuntar, entonces Él es el hombre quien es Dios. Para demostrarlo, hoy vamos a ver atributos de Jesucristo en la Escritura. No todos, pero como lo vimos los atributos de Dios, algunos, no todos. Pero entonces empecemos con algunos de los atributos de Jesucristo o de el hombre que es Dios en las Escrituras.
Vamos a ver específicamente 7. El primero, Él es soberano. Para ello, citamos y leemos Mateo, capítulo número 28, y leemos el versículo, y les leo, ustedes están copiando, el versículo número 18, dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o todo poder, ¿verdad? O toda autoridad, o la autoridad plena, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto usted sabe que él se lo dijo, desde el 16 dice que él se lo dijo a los 11 discípulos en Galilea, en el monte en Galilea. Le repito, y le dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, es una autoridad absoluta y soberana. Ese término, toda potestad, es una autoridad absoluta y soberana sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Amén. Mateo 28, 18. Entonces, Él es soberano. Segundo atributo que vamos a ver hoy, Él es eterno. Vámonos a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. O sea, sería primera de Juan, ¿verdad? Capítulo número 1. Perdón, estoy usando Biblia y ahí iba a usar la tableta, ¿verdad? Pero no tenemos tanta facilidad para manejarla. Primera de Juan 1, versículos 1 y 2, se los leo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiero que se dé cuenta de la riqueza de términos de estos dos versos relacionados al Señor Jesucristo. Solo no vamos a estudiarlos, solo quiero describirles algunos aspectos. Recuérdense que el atributo que estamos viendo es que Él es eterno. En Él está la eternidad, Él no está afecto al tiempo. Pero oigan los términos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Quiero que se dé cuenta que no dice Jesús, sino usa el término el verbo de vida, que es la descripción del mismo Juan 1:1. Estamos leyendo primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, para describir el atributo de eternidad en Jesús el Cristo. Entonces, quiero que se dé cuenta, viene de lo que está hablando, no está hablando de que vieron, palparon o contemplaron a Jesús, sino
la dimensión es al verbo de vida. Y el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Qué lindo esto. La cual estaba con el Padre. ¿Qué es la vida eterna? Y se nos ha y se nos manifestó. Amén. Qué versos, ¿verdad, hermano? Como para quedarse detenidamente en ellos, para que nosotros realmente demos lugar en nuestra mente, corazón y en nuestro espíritu por la palabra a la dimensión superior de Jesús, el Cristo. Tercer atributo que vamos a ver hoy, inmutabilidad, o sea que Él es inmutable, o sea que Él no cambia. Para ello nos vamos a Hebreos capítulo número 13 y les leo, pues, Hebreos 13 y les leo eh, el versículo número 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si usted se recuerda cuando vimos en los atributos de Dios, habíamos visto inmutabilidad, o sea, que no cambia, pero hoy estamos viendo en Jesús, el Cristo. Y aquí la palabra nos está describiendo en Hebreos 13 de que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, por todos los siglos. Inmutabilidad. Cuarto atributo en Jesucristo. Omnisciencia. Omnisciencia. O sea, Él todo lo sabe. No quiero dar el tiempo para que lo apunten. Y para ello vamos a ver la cita de Colosenses, capítulo número 2, y leemos, bueno, le voy a leer donde está, le voy a leer un poquito contexto del 2:1 en adelante en Colosenses. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Colosas. Verso 2. Para que sean consolados tus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué atributo vemos? Omnisciencia. Él todo lo sabe. Y aquí en 2:2 nos dice de que la idea es alcanzar la riqueza de pleno conocimiento a fin de conocer el misterio, este misterio de Dios el Padre y de Cristo, y en Cristo específicamente, que en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. ¿Sabe por qué es importante? Déjeme hacer una pausa. ¿Sabe por qué es importante que nosotros tengamos
fundamento escritural cuando presentamos a Jesucristo, porque esto es lo que va a usar el Espíritu Santo en las personas. Es la espada de dos filos en ellos. Es la semilla que fructifica. Es la obra naturaleza. Nosotros podemos usar argumentos, razonamientos, decir que Él es bueno y decir de que sí, pero tener estos fundamentos escriturales para sembrarlos y que ellos, al ser instruidos, vean y lean y en Jesucristo, oiga eso, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo Jesús y es en el atributo de Cristo Jesús como el hombre que es Dios, de que en Él está como en el Padre, todo el conocimiento, toda la riqueza de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Ese es el 4, ¿verdad? De los atributos que estamos viendo hoy. El quinto, el Señor es, Jesucristo es el único que ha vivido la única vida, por supuesto, perfecta o sin pecado. Es el atributo de perfección, en relación al pecado, claro. Lo leemos, bueno, él era perfecto en todos los sentidos, como el Dios hombre, ¿verdad? Pero lo leemos en Segunda de Corintios, capítulo 5. Le voy a leer, si siempre le leo un poco de contexto, se recuerda, por lo menos le voy a leer para llegar al 21 desde el 18. Y todo esto proviene de Dios, 2 Corintios 5:18, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 21. Ese es el atributo. El atributo aparece en el 21. El atributo es al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estos versos, mi hermano, yo he estado muy bendecido, muy impactado al leer detenidamente y ver de que hay cosas que tenemos que explicarlas gramaticalmente, hermano. Pero solo le leo el 21 otra vez, que es el de que es perfecto o sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Él sin pecado. O sea, aquí el atributo es perfección. El sexto, santidad. Santidad. Esto no vamos a ver todos los atributos, hoy vamos a ver, estamos viendo 7 atributos del Señor, o que sea, el atributo es de que el Señor es santo. Les vamos a Hechos, capítulo número 3, Hechos capítulo número 3, y vamos a leer el versículo, bueno, es el mensaje de Pedro, ¿verdad? En el pórtico de Salomón, dice en nuestras Biblias, ¿verdad? Leemos
en el versículo número 14, dice así, Hechos 3:14, atributo, santidad. 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuál es el atributo? Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Es un atributo absoluto de Jesucristo. Vamos ahora al séptimo atributo que veremos en esta noche. Y es, por supuesto, Él es la verdad. Y para eso pues, vamos a un verso que ustedes conocen muy bien. Vamos a Juan capítulo número 14. El capítulo número 14, leemos el versículo número, hemos visto mucho este capítulo, hermano. Es más, lo vimos el fin de semana. Después leamos el 14, leo el 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. O sea, Jesucristo es la verdad. Vamos a tratar, no vamos a tratar, sino dentro de estas clases que estamos viendo ahora, la persona de Jesucristo, vamos a ver los yo soy de Jesucristo. Y a pesar de que no es este día, este es uno de esos versos del yo soy. Yo soy el camino, pero por sobre todo, lo que estamos viendo hoy como atributo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Juan 14:6. Cuando nosotros vayamos avanzando en los atributos, pues vamos a ver, por ejemplo, creo que aquí uno que no vimos es la omnipotencia. Si quiere apuntemos en el 8, dije que era 7, omnipotencia. Él es omnipotente. Ahora, Él es omnipotente por demostración. Él es omnipotente por demostración. Para ello, sí, tenemos todavía unos minutos. Mateo capítulo número 8. Que estamos viendo sería el atributo número 8 de esta noche, omnipotencia, y esto es por demostración. Mateo capítulo número 8, y leemos el versículo número Mateo 8:23, dice así, y entrando él en la barca, 8:23, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Verso 17. Y los hombres se maravillaron diciendo,
¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Omnipotencia por demostración sobre los elementos. Ahora, Lucas capítulo número 4. Omnipotencia por demostración. Lucas capítulo número 4. Y leemos el versículo número el versículo número 40, y dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Entonces, eh, omnipotencia por demostración sobre el mundo de las enfermedades y el mundo de los demonios. O sea, él es omnipotente, sanó él sanaba a todos los que le llevaban esa noche. Le ponía las manos y todos los sanaba. Y también a todos los endemoniados los liberaba. Omnipotencia. Y eh, omnipotencia por demostración. Vamos ahora a Juan. En este atributo que es el octavo, no, estoy dando textos porque es omnipotencia de Jesucristo por demostración. Y vamos a Juan capítulo número 11. Juan capítulo 11 y vamos al versículo número versículo número contexto. Le voy a leer que está apuntando. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Juan 11, 38. 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Verso 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, este atributo es omnipotencia por demostración, omnipotencia sobre la muerte. Entonces, vimos aquí, o sea, la omnipotencia, y hay muchos versos más, por supuesto, donde se demuestra su omnipotencia, pero si de alguna manera nosotros podemos ver los atributos
divinos en el Señor Jesucristo también. Vamos a finalizar con un texto en Marcos, capítulo número 2. Marcos, capítulo número 2. Y este es una demostración de quién, los atributos del Señor, ¿va? Capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos, eh, bueno, desde el 1. Desde el 1. Dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa. Verso 12: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabrían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo, verso 8, luego Jesús, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Solo miren, déjenme decirle, hermano, qué impresionante pregunta. Aquí la omnipotencia del Señor. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, va? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Supuesto que solo Dios puede perdonar pecados, ¿va? O sea, es una manifestación de la omnipotencia de Jesucristo, pero hemos visto de que omnipotencia sobre los elementos, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, pero ahora es sobre algo que no puede hacer nadie, nadie, nadie. Ahora quiero hacer una pausa aquí, hermanos. Solo quiero decirles de que toda este fundamento escritural es tan importante porque en un momento dado la gente con tanto conocimiento e información puede llegar a creer que un hombre puede perdonar pecados. En el tiempo de los católicos, pensar que lo que sucedía con la venta de indulgencias, o con el Papa, o en nuestros tiempos con algunos ministerios, que puede ser que la gente sin fundamento escritural pueda pensar que, pero eso es imposible, un atributo absolutamente divino. Lo dijeron ahí, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo les hace esa pregunta. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Que se sane y agarre su lecho y se vaya? ¿O perdonarle los pecados? Ya le había perdonado los pecados. Y ahora va a demostrar, ya le perdonó los pecados, pero va a demostrar que, que su omnipotencia puede levantar a este hombre. Y entonces, el, el, porque estaban cavilando, les dice, pues eh, para que sepáis que el Hijo del Hombre, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, omnipotencia, hermano, todo poder, tiene potestad, tiene autoridad
para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Por el tiempo ya tengo que finalizar. Solo quiero decirle algo impresionante de la palabra. Miren la descripción de Jesucristo, para que sepan, esto lo estoy haciendo para que sepan ustedes, que el Hijo del Hombre, que es Él, tiene potestad, o sea, omnipotencia en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Solo quiero decir, eso quiere decir de que la enfermedad estaba vinculada a algún pecado. Y él tenía la autoridad de perdonar y de levantar por la omnipotencia que tiene él como atributo divino. El hombre que es Dios. Amén. Finalizamos ahí a un minuto para que podamos orar. Entonces quedamos hoy con ocho atributos de nuestro Mesías. En el nombre de Jesucristo, estúdiese los textos y ya ahorita en agosto ya enfocamos lo que es el inicio de los discipulados. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Jesucristo que hoy, Señor, hemos aprendido que es tu Hijo, que es el primero en rango en el universo y que es el punto de referencia para la historia, que es el precursor, el sostenedor y el destino, que es el gobernador en la esfera de la creación, que es la cabeza de la iglesia, el principio, la fuente, el principal, el primero de todos los resucitados y el primer fruto de todos los que durmieron. En el nombre de ese Jesucristo que es el único y solo soberano, redentor, conquistador y preeminente en tu plan, oh Dios, en tu plan divino y eterno para todos los creados. En el nombre de Jesucristo, que la palabra que estamos enseñando quede, Señor, fundamentada en la mente, en los corazones, en el espíritu de mis hermanos y hermanas, para que vayamos, Señor, y sembremos la buena semilla en aquellos que hemos, Señor, de discipular para ti, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.